Vamos a hablar hoy de un asunto muy importante, hermano, muy importante. Tiene que ver con el de en una de las áreas, principales, podemos decir, en la vida suya y mía. Hemos empezado el tema de la alabanza el domingo pasado. Usted recibió ya una enseñanza primera de parte del pastor y hoy vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración, pero enfocándonos en el adorador, o sea, en usted y en mí. La semana pasada el tema tenía que ver con qué es adoración, qué es alabanza. Pero hoy nos toca examinarnos a nosotros como adoradores. ¿Ok? Como adoradores. Un repaso de lo que es alabanza, porque si usted no estuvo el domingo pasado, tal vez un repaso no quedaría mal, que es alabanza, que es adoración. Y quería compartir una pequeña introducción ahí en el punto número 1 para que usted podamos juntos tomar el hilo de la enseñanza. ¿Okay? Cuando hablamos, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Exactamente a qué? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Y entonces ahí hay unos puntos que no vamos a tomar mucho tiempo en lo que es el tiempo de lo que es introducción, porque ya tuvo que haberse explicado, pero déjeme decirle que la adoración es algo más que solo, digamos, cantar. Pienso que en lo que es el mundo cristiano, ¿verdad? Se enfoca mucho en la palabra adoración con el cántico, con el rato de cantar. Entonces vamos a tener un culto, si alguien dice, hoy vamos a tener un culto de adoración, va a ser culto de adoración. A veces se piensa, bueno, va a ser un culto de mucha música, de mucho canto, y a veces decimos hasta canto suave, canto de adoración. ¿Cuál canto es adoración? ¿Y cuál canto no es adoración? Al fin y al cabo, todo es para adorar. Es solamente la música el tiempo de adoración, y es este tiempo ahorita que estamos arrancando, no es tiempo de adoración. Entonces, cuando hablamos de adorar, vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que adoración es mucho más que cantar. Cantar es parte, cantar, alabar con música es parte de la adoración. Es una parte, pero no lo es todo. Ok. Entonces, como usted puede ver ahí, yo le puse y le marqué con rayita en el punto 1, A, B, C, D, E, lo que es adorar. Adorar consta de honra en reverencia. Adorar consta de alabanza. Hablo de los cánticos, y no solamente los cánticos, también las oraciones. Usted puede adorar a Dios cantando, orando, expresando a Dios con su voz. La adoración consta de servicio, la adoración consta de sometimiento, y la adoración consta de ofrendas materiales. Si pudiéramos decir, todo eso es parte de la adoración que le damos a Dios. Usted hace eso adorándole, porque usted le adora. Cuando yo digo que la adoración consta de honra en reverencia, puse unos textos ahí que usted puede buscarlos en casa. Éxodo 34:8, Segundo de Reyes 5:18. Usted va a ver una acción de adorar en el sentido de mostrar una reverencia. La gente se inclina ante su Dios. La gente se inclina ante Dios. Algo interesante.
Siempre me ha parecido interesante que cuando usted va a la Biblia y ve a Moisés, y ve a Abraham, y ve a los profetas, y ve a los reyes, y ve a los apóstoles, muchas veces usted los encuentra en una posición de adoración físicamente hablando. O sea, estamos hablando de que ellos postraban su rodilla ante Jehová, doblaron su rodilla ante Jesucristo y corriendo ante Jesús, puesto de rodillas, le adoraban. Una manera, una forma de adorar. Es una posición. Hermanos, les pregunto, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decirle a Dios cuando yo delante de Él me pongo en posición de adoración? Y no necesariamente de rodillas, puede ser de dos rodillas con las palmas en el suelo. Le pregunto, ¿qué es lo que estoy tratando yo de decirle a Dios con una posición como esta? Porque mucha gente lo hizo y mucha gente lo hace. ¿Qué es lo que trato de demostrar? Muestro una entrega y una disposición total a Dios. Alguien podría pensar o decir, pero ¿es esto necesario? Alguien podría decir, pero lo más importante es el corazón antes que mostrar unas rodillas. ¿De qué me sirven las rodillas si no tengo mi corazón? Es cierto. Lo mejor sería ambas cosas, tanto el corazón como el físico. Yo nada más le hago una pregunta a usted, si usted sigue con eso en su mente. La Biblia dice, toda rodilla se doblará. O sea, Dios un día va a pedir eso. Toda rodilla dóblese. Y si lo va a pedir, es porque quiere que se haga. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuál fue la última vez que usted se postró ante Dios? Usando su cuerpo, usted se postró a Dios y dijo, Señor, te quiero adorar. Te quiero adorar, eres mi Dios, eres mi Rey. Y quiero adorarte, quiero inclinarme a tu presencia. ¿Cuál fue la última vez que lo hizo? ¿Cuál fue la última vez que usted hizo algo así? Como dijo un día un hombre, el día que me entregué a Dios, decía un predicador muy famoso, el día que me entregué a Dios, yo me sentí tan lleno de Dios y Dios me estaba llamando. Yo, decía este predicador, caí de rodillas y yo me sentía tan pequeño delante de Dios que yo me caí de rodillas y puse mis manos en la tierra. Y me sentía tan miserable que yo inclusive puse mi cara y raspé la tierra con mi nariz tratando de meterme más adentro. Porque me sentía muy pequeño delante de Dios. Ese día entregué mi alma a Dios, puesto de rodillas con mi cara en la tierra. Y dije, Señor, úsame, ve en mí algo y úsame. Y Dios lo usó. Dios lo usó grandemente. Este hombre luego llegó a ser tan famoso en la enseñanza de la palabra y conocido como el pastor Adrian Rogers, que algunos de ustedes quizás habrán escuchado de él. Pero él decía que él quería quería meterse más adentro de la tierra porque se sentía tan humillado. Algo que nació de él. Un día todo lo haremos, querramos o no. Pero es bonito, si usted no lo ha hecho, ver con lo que se siente caer así delante de Dios. Quizá usted cayó así el día que se convirtió. Vino aquí de rodillas llorando. ¿Por qué? Porque dejó de arrodillarse. Muchas veces ese tipo de adoración a Dios la gente lo hacía con una frase, no solamente por caer, sino que siempre había una frase a Dios. Por eso la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Hay un acto de oración de arrodillar y confesar con la lengua, por supuesto. Y frases como Dios es el Señor. Acuérdese de aquella frase que dijo Tomás cuando Jesús se le apareció a él y dice, Tomás, aquí estoy. Y él, cuando él vio a Jesús resucitado, él no pudo más que decir, Señor mío y Dios mío. Eso fue lo que salió de él. Una adoración, Señor mío y Dios mío. La adoración, puse como punto C, consta de servicio. Si usted busca Éxodo 10, no tiene que buscarlo, pero usted lo busca en casa para leer.
Usted se va a dar cuenta que Moisés dice, nosotros tenemos que ir al monte Horeb, salir de Egipto, porque tenemos que ir a adorar a Dios, tenemos que ir a alabar a Dios. Luego él dice, luego Faraón le dice, bueno, no, vaya, pero no lleve vacas, no lleve el ganado, tiene que ir solo usted, no permito llevar ganado. Entonces Moisés dice, cuando él va a ir a ese culto de adoración en Horeb, que es lo que Dios, 3 días para ir a adorar a Dios, él dice, ¿cómo voy a ir yo sin el ganado? Entonces, ¿cómo voy a servir yo a Dios? Porque tenemos que servirle con los sacrificios. Es un servicio que damos. Entonces, el servicio es parte de la adoración. Y la adoración consta de sometimiento. Sometimiento, hablamos aquí de aceptación a la voluntad de Dios, aunque ésta parezca contraria a nuestros intereses. Hermanos, ¿hay alguien aquí presente hoy que me está escuchando, que está pasando por una situación contraria en su vida? Está pasando por esto contraria en su vida. No va de acuerdo a lo que usted quisiera, lo que usted esperaba. La adoración consta de sometimiento. Es cuando usted le dice al Señor, Señor, acepto lo que estás haciendo en mi vida. Usted adora a Dios. Usted tal vez se acordará de Job. Job perdió todo así. Tan así, hermanos, que la Biblia dice que el mismo día en que estaban trayéndole las malas noticias, en un solo día le trajeron todas las malas noticias. La Biblia dice que no había terminado uno de hablar cuando llegó el otro. No había terminado este de hablar y llegó el otro. Hasta que llegó uno que dice, sus hijos perecieron. Hemos visto cómo ha habido en Costa Rica accidentes por las lluvias y cómo hay gente, inclusive tristemente, ha quedado gente hasta sepultada. Familiares han escuchado la noticia de que su familia, sus hijos perecieron. Aquí en nuestro medio. Y nosotros decimos, uy, qué terrible para esta gente, qué terrible para este padre, para este hijo, A Job le dijeron, vino un viento, cayó la casa, se derrumbó sobre ellos y todos murieron. Entonces, usted se acuerda muy bien la frase de Job que dice, Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en adoración. Porque dice la Biblia que postrado, dice que él cuando escuchó la noticia se rascó sus vestidos por el dolor. Era una señal de mucho dolor, era rasgar sus vestidos, una señal de dolor y echar ceniza. Y él dice que postrado, cuando escuchó la noticia de toda la maldad, él adoró. Sea el nombre de Jehová bendito. Él adoró. Eso es, yo acepto, Señor, lo que tienes y le traes sobre mí. Eso es parte de la adoración. Y yo creo en mi corazón que ahí se muestra el verdadero adorador. Y pues se adora a Dios con las cosas materiales también. Es otro algo que quiero mencionar a usted. Y pongo ahí que Abraham lo entendió así. Si usted puede ver las hojitas, hay unos textos ahí. Génesis 22, también se puede ver en Mateo 2:11. Pero en Génesis 22 lo que entendemos es que a Abraham se le pidió que ofreciera a su hijo en una ofrenda. Dame a tu hijo en ofrenda, sacrifícalo a mí. Ofrenda. Una ofrenda, pero no una ofrenda de sacrificio. Entonces, ok. Abraham se fue con su hijo y ¿se acuerda lo que le dijo a los siervos? Él le dijo a los siervos, vamos a ir al monte, vamos a adorar. Vamos a volver a adorar, lo que era entregar algo muy valioso para él, lo más querido, y entregárselo a Dios como una ofrenda. Para Abraham era un acto de adoración. Entonces, con nuestras ofrendas que damos los domingos, ¿verdad? Las ofrendas a los misioneros, las ofrendas para ayudar, las ofrendas en el parqueo, porque hasta eso se pidió una ofrenda, una ayuda para apoyar la obra. Para mí, cuando yo doy 1,000 colones allá, es una ofrenda. No de mis ofrendas aquí, es una ofrenda extra. Pero lo hago para apoyar. Y entonces, todo eso, debo hacerlo en adoración. Es en adoración. Y siempre es más delicioso, si puedo decir la palabra delicioso,
cuando la ofrenda cuesta. La Biblia, el salmista decía, no voy a dar a Dios sacrificio que no me cueste. Y eso es algo para nosotros. Muy bien, teniendo en cuenta, hermanitos, que todo esto es parte de adoración a Dios. Entonces, vamos a hablar de nosotros como adoradores. Hablemos de nosotros como adoradores. Y puse unas frases que quizás son muy conocidas, muchos llamados, desde luego pocos escogidos, y muchos obligados. Punto A, B, C del segundo punto del estudio. Muchos llamados, pocos escogidos, muchos obligados. ¿A qué nos referimos con esto? Ahora sí vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar a nosotros como cristianos y adoradores. Muchos llamados. ¿A qué me refiero con que muchos llamados? Digo muchos todos. Y es que, punto número 1, vamos a Colosenses. Yo necesito. Vaya a Colosenses, hermano, vaya a Colosenses. Y busque 1:16 en la palabra de Dios. Ese texto no está escrito ahí, pero quiero que lo busque. No está escrito. En Colosenses 1:16, al final del versículo principalmente, pero vamos a leerlo todo, porque en Él, este es Jesucristo, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Usted se pregunta esta mañana, ¿cómo fueron creadas todas las cosas? Aquí está, ¿cómo fue creado todo? No tenga problema, no tenga duda. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús, porque Él es Jesús, y para Jesús. Todo fue creado por Jesús, por medio de Jesús, y para Jesús. Él es dueño de todo. Y todo fue creado, hermanos, para Él. Usted y yo fuimos creados. Usted no se creó solito. Usted fue creado por Dios. Y usted fue creado para Dios. Escúcheme esto, hermanos, escúcheme. Escúcheme, por favor, cada uno. Adulto o joven adulto que está aquí, usted fue creado para Dios. Quizá usted no quiere darse a Dios, pero usted fue creado para Dios. Y un día Dios va a reclamar esa adoración, aún antes de condenarle. Aún antes de condenarle. Entonces, lo adoramos, uno, por lo que Él es. Él es el creador. Él es mi creador. Entonces yo lo adoro por eso. Por eso, yo reconozco eso. Yo reconozco que Él me hizo y yo no me hice a mí mismo. Entonces, en base a eso, yo le doy mi adoración, porque Él pide que le adoremos por el hecho de que Él es nuestro creador. Vea ahí en la hojita, por favor, hermanos, ahí mismo ahí escribí unos salmos. Salmo 95:6. Venid, adoremos. ¿Y qué dice? Postrémonos. Postrémonos. Arrodillémonos. Para que si usted no entiende qué significa postrarse, dice arrodíllese ante Jehová, ¿qué? Nuestro hacedor. Ahí está el motivo. Él es nuestro hacedor. Solo por eso usted necesita arrodillarse, porque Él es su hacedor. Él le hizo. Y ahí dice el Salmo 100:1-3, ve el Salmo 100:1-3, ahí mismo dice el 1 y el 3, lo tengo ahí un poquito resumido dice, cantad alegres a Dios, aquí estamos hablando de una oración, habitantes ¿de qué? De toda la tierra, porque el mandato es para toda persona que debe adorar a Dios.
y cantarle a Dios, adorarle. Habitantes de toda la tierra. Si usted dice, yo no soy de este planeta, bueno, tal vez no tenga que adorar, no dice de la tierra. Pero si usted dice, yo soy de este planeta, entonces hay un versículo dirigido a usted, habitantes de toda la tierra, de toda la tierra, no de un continente, no de un país, no de un barrio, no de solamente un hogar, de toda la tierra. Dice, reconoced, óigame, reconozca que Jehová es Dios. Y no nosotros, a nosotros mismos. Él nos hizo. Y por eso debes adorarle. Porque Él te hizo. Y somos de Él. Él es el Señor. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo y de todos, hermanos. De todos. Hay gente que dice, yo no quiero nada con Dios. Y Dios no es mi Señor, Dios es su Señor. Usted no lo ha aceptado como tal, pero Él lo es. Él lo es y lo será siempre, su dueño. Usted respira porque Él le permite respirar. Su corazón late porque Dios le permite latir. Porque cuando yo diga, se detiene, hermano, se detiene. Porque Dios le permite, porque Él es el Señor. Pero Él quiere su corazón. Él quiere su corazón. Él dice, dame tu corazón, porque yo soy Dios. Yo soy Dios, dámelo. Yo soy Dios. Y como Dios merezco, digno de la adoración. Él nos hizo para adorarle. Y Él espera que lo adoremos. Y vamos a ver otro pasaje ahorita donde Él dice, Dios quiere la adoración. Y Él es celoso en la adoración. Él es celoso. Porque Él es el único Dios que debe ser adorado. No hay otro Dios. Pero nosotros nos hacemos dioses. A veces nosotros sentimos que somos nuestro propio Dios. Pero solo hay un Dios y por eso es que es muy celoso. Un pastor decía, yo no puedo ser celoso por ser pastor, porque yo no soy el único pastor. Yo no puedo ser celoso de que, ¿por qué no todo el mundo viene aquí, a esta iglesia? Porque hay muchos pastores, Dios hizo muchos pastores, decía él. Pero Dios sí puede ser celoso de adoración porque Él es el único Dios, no hay más dioses. Amén, hermanos. Amén. Venid, postrémonos, arrodillémonos. Decía que había un hombre, un misionero, que tenía las rodillas como piel de camello. Las rodillas, misionero, porque él pasaba mucho tiempo arrodillado ante Dios. Un hombre tremendo. Le adoramos por lo que Él es. Por eso dice, todo lo que respira. ¿Qué dice? Alabe a Jehová. Todo lo que respira. Yo respiro. Tengo que alabar a Dios. Tengo que alabar a Dios. Salmo 156. Ok. Punto 2. Lo adoramos no solo por lo que Él es. Lo adoramos por lo que Él hizo por nosotros, humanos caídos en pecado y condenados. Les escribo, hermanos, ahí una cita un poquito larga. La leemos, por favor. Está escrita ahí en su papel. Filipenses 2, 7, 10, vea cómo se nos manda a adorar por lo que Él hizo por nosotros. Él nos hizo, luego nosotros nos descarriamos y Él vino a hacer el sacrificio para buscar lo que se había perdido. Entonces lo adoramos por eso. Filipenses 2, 7 al 10, dice así, sino que, hablando de Cristo Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hablamos del sacrificio de Cristo por la humanidad. Ahí estamos claros. Ahora lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, a Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para darle la gloria al Dios Padre. Toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. O sea, usted lo acepta como Señor. ¿Okay? No es una palabra mágica, no es una frase mágica, es un asunto de corazón. Jesús es el Señor, lo reconozco. Lo reconozco. Jesús es el Señor. Y luego, después de ese reconocimiento, viene la forma de vida. ¿Por qué usted es como es? ¿Por qué usted actúa como actúa? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted no miente? ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué usted no hace negocios? ¿Por qué usted cuida su mirada? ¿Por qué usted cuida sus negocios? Porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Usted debería decir: Jesús es mi Señor. ¿Puede decirlo? ¿Podría decir usted: Jesús es mi Señor, sin que la conciencia lo acuse? Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Señor, eres mi Señor. No me he portado bien, pero quiero decir algo hoy: eres mi Señor. Eres mi Señor. Eso es lo que Dios pide. Hermanos, estamos hablando serio aquí. Hoy estamos hablando serio. Muy serio, es ese asunto de Dios. No todos obedecen a este llamado. Romanos 10:16 está escrito ahí. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy día sucede exactamente lo mismo. Hay una pregunta que debemos contestar esta mañana y que sirva de exhortación a los que resueltamente han decidido hacer caso omiso al llamado de Dios, de aceptarle y de servirle como único Dios verdadero. Esta pregunta se encuentra en 1 de Pedro 4:17 y dice así: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa pregunta está en la Biblia. Contéstela. Vuelvo a repetirla: ¿cuál será? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la misma palabra. Se lo voy a dar. Le voy a dar 2 versículos, están escritos. Usted va a ver cuál es el fin de aquellos que dicen: que Cristo murió y se humilló y se hizo hombre, y para que tú arrodillas. Sí, pero yo no quiero obligarme, yo no quiero doblar mis rodillas. Lo siento mucho, tengo muchos intereses aparte que me gustan, que si doblo rodillas a Cristo, lo hago Señor, voy a tener que renunciar a todos esos anhelos y deseos de mi carne y mis pensamientos, y hacer de Cristo mi Señor, y doblar la rodilla va a afectar todo el resto. Tendría que dejar de hacer ciertos negocios, tendría que dejar novias, tendría que dejar novios, tendría que dejar amigos, tendría que dejar diversiones, tendría que dejar. Y porque. Y como no quiero ser hipócrita, no quiero jugar. Está jugando con su alma. Usted no puede negar a Dios sin sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y si usted va a negar a Dios
por el tiempo de anhelos y diversiones de su carne que usted quiere y anhela, pues más vale que aproveche lo más que pueda disfrutar de eso, porque es muy poco tiempo que tiene para disfrutarlo. Pero aquí está el fin de los que no adoran a Dios. Se lo leo, segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, si usted quiere buscarlo en la Biblia para que vea que yo no cambié palabras, para hacerlo más misterioso y más duro. Usted puede buscarlo en la Biblia y ve que estoy diciendo lo mismo. Segunda de Tesalonicenses 1, 8, 9, hermanos, pasajes terribles. No me gozo leyendo esto, no me gozo para nada. Pero es una advertencia, dice, porque es justo, y marco con negrita algunas de esas palabras en este primer versículo, porque es justo delante de Dios, aunque no sea justo para usted. Porque yo conozco mucha gente que dice, no es justo. Razonan y dicen, no es justo. Pero es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando se manifieste el Señor Jesús en llama de fuego, para dar retribución, el pago merecido, significa retribución, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. ¿Ves? Ahí está. La pregunta anterior era en Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Pagar con tribulación a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 2, 5, 8 y 9. Romanos capítulo 2, versículo 5, el versículo 8 y 9 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque eres duro, de verdad que hay gente que es dura, ¿verdad? Hay gente que Dios ha tocado, y esa es la gente más dura. Es que usted puede ver a alguien que dice, ese es duro, pero nunca ha escuchado. Y si escuchara quizás fuera suave. Pero duro es aquel que escucha y Dios habla y Dios toca y Dios mueve. Y duro, dice la Biblia. Pero por tu dureza, por esa dureza y por ese corazón que no se arrepiente, estás atesorando para ti mismo una ira. Yo no quiero atesorar la ira de Dios. Yo quiero atesorar las bendiciones de Dios, pero no la ira de Dios. Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y hablando aquí, lo más malo que puede hacer es despreciar y burlarse del Evangelio del Señor Jesús. Pocos escogidos, vamos a la hijita número 2, pocos escogidos. Esos escogidos, estamos hablando de que son pocos los certificados, o sea, los que tienen derecho de rendir a oración a Dios. Escúcheme, hermano, escúcheme lo que estoy diciendo, hermano, que me escuche, amigo. Estoy diciendo que Cristo ha invitado a todos a adorar. Muchos son llamados a adorar. Dios dice, todos deben adorarme, pero ¿cómo? ¿Quién es el que está certificado de hacer la adoración? Son pocos. Porque son pocos los que quieren cumplir las reglas de adoración. Aquí les explico qué es. Esos son los que han sido obedientes al llamado de dejar de adorar al mundo para servir a Dios. Pongo un ejemplo, hermanos, en el punto número 2, B2. Los israelitas tuvieron que salir de Egipto para adorar a Dios en Horeb. Eso fue lo que Dios ordenó. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? ¿Están conmigo? Díganme si se acuerda. ¿Amén? ¿Amén? Hay como 3 conmigo. Vamos a leerlo otra vez para que se meta conmigo otra vez. Los israelitas tuvieron que salir de Egipto para adorar a Dios en Horeb. ¿Amén? Ahora sí, ya me ubiqué. Sí, la historia de los israelitas, sí es cierto, Tenían que salir de Egipto para adorar a Dios en Horeb. Muy bien, eso fue lo que Dios ordenó, ¿se acuerdan? ¿Ok? Dios ordenó eso. Sal. Dios, es que Faraón dice que se podemos. No, mande plaga, tienen que salir. No. Entonces Moisés diga, Faraón, disculpe, es que
Dios dice que hay que salir. Aquí no, aquí no, aquí no. Entonces, él no hubiera aceptado la adoración de algún grupo de israelitas que hubiera decidido quedarse en Egipto. Vea, hagamos una cosa, vayan ustedes, mi familia se queda aquí, aquí adoramos. No. Dios no hubiera aceptado esa adoración, todos se van. Necesitan cruzar el mar. ¿Por qué no quería Dios la adoración en Egipto? Punto A. Egipto es tipo del sistema antidios de este mundo. Es tipo, una representación. Egipto es el mundo, pero el mundo antidios. Tenía un sistema de religión politeísta, muchos dioses. Eran zoomorfos, o sea que adoraban dioses en forma de animales. Los egipcios, usted conoce que así fue. Más bien las plagas que Dios mandó era para cada uno de los dioses y era en forma de animales que Dios envió. Luego sus faraones fueron adorados como dioses, adoraban al hombre, al ser humano. Se permitía la fornicación y la poligamia, era permitido en Egipto. La realeza podía practicar el incesto. Se permitía que la realeza practicara el incesto con tal de mantener su sangre real. Se permitía la necrofilia, sexo con muertos. La prostitución inclusive era sagrada. Habían sacerdotisas que eran prostitutas y trabajaban a favor de los cultos de sus dioses y prostituyendo al pueblo. Creían que la religión salvaba las obras, hacían culto por los muertos y creían en el exterminio del alma para el malo, o sea que no había una condenación eterna sino un exterminio. Practicaban la conquista y la esclavitud y vestían de forma tan liviana y sensual que la fornicación era muy fácil de darse en Egipto. Usted puede ver las mujeres con linos muy transparentes en su cuerpo y usted ve en las figuras los hombres con una toalla nada más en muchos de los dibujos, porque así vestían. Inclusive se dice que en algunos lugares los hombres esclavos trabajaban desnudos completamente y mujeres atendían a veces muy livianamente. Entonces la fornicación, adulterio era muy fácil que se diera y era muy permitida en ese lugar. Pienso que no está muy lejos de nuestra sociedad en la cual se da todo esto, un mundo anti Dios. Entonces Dios dijo: salga de ahí. No te pido que los saques del mundo, dijo Jesucristo, que los guardes de la maldad del mundo. Usted tiene que salir de ese sistema anti Dios. Salga de ese sistema, porque usted no va a poder darle adoración a Dios dentro de ese sistema. Olvídelo. Faraón era tipo de Satanás, príncipe de este mundo. Juan 12:31, orgulloso contra Dios. Éxodo 5, 2a, 3:19, 8:32. Faraón dice: ¿y quién es este Jehová? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién me está diciendo que hay que salir a mis esclavos? ¿Quién es este Jehová que yo tengo que obedecer? Él iba a obedecer. ¿Quién es este? Así es Satanás. ¿Qué? Y no solamente él dice, ¿qué? Se lo dice a usted, se lo pone a usted. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Hey, a usted ahorita en su corazón se lo está diciendo, ahorita usted está sentado, le está diciendo, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese tal Moisés? ¿Quién es ese tal Arturo que está hablando? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Dios? Usted ni piense, ahorita lo está diciendo, ni piense. Quédese aquí. Aquí está más bonito. Aquí hay necrofilia. Aquí hay fornicación. Aquí podemos manejar la cosa nosotros. Aquí hay de todo. Yo le puedo dar lo que satisface su carne. Pero déjese aquí. El cruce del Mar Rojo simboliza la nueva vida. Usted renuncia al sistema antimundano. No había manera de volver. El mar se cerró y no había manera de volver. Se cerró todo contacto con Egipto. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Cerremos contacto con Egipto para ahora sí poder ir y adorar. Y usted y yo tenemos que cerrar contacto con el mundo para poder adorar. Faraón propuso lo siguiente: adoren. Punto D. Estamos en el punto B2D. Faraón propuso lo siguiente: adoren a Dios, solo los hombres, sin las mujeres ni los niños.
sin ofrendas. Y por supuesto, en el mismo Egipto, Éxodo 8:25. Pero Dios quería a los hombres, quería a las mujeres, quería a los niños y quería las ofrendas. Y por supuesto, fuera de Egipto, Hechos 2:27. No fuera del mundo, pero sí fuera de Egipto. Pregunta: ¿vive usted para el mundo o vive usted para Dios? Conteste sinceramente en su corazón esta mañana. No podrá ser un adorador si vives para el mundo. Puede ser un asistente a la iglesia, pero no un adorador. Asistentes a las iglesias hay muchos, hermanos. Créanme que hay mucho más que lo que vemos aquí hoy en muchas iglesias. Y no están adorando a Dios, entonces no se confunda. Pero puedes decidir vivir para Dios hoy mismo, si tú quieres. Arrepiéntete de tus pecados y haz a Cristo el Señor de tu alma y el Señor de tu vida. Usted puede hacerlo eso hoy. Muchos obligados, ya lo mencioné antes, no voy a hablar más. Salmo 72:11, Isaías 45:22-23, dice que al final del cuentas todos se van a postrar ante Dios. Dice el Salmo 72:11, todos los reyes se postrarán delante de Él. Isaías 45:22-23, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, es un juramento hecho por Dios a Él mismo. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada esta palabra, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Se ha imaginado usted haciendo esto? Pues usted lo va a hacer, imagínese, doblado ante Dios y diciendo: Señor, 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 Dios, Señor, Dios. Y lo hará y lo dirá, aunque sea tarde, pero lo dirá. Porque Dios va a demandar eso. Él lo prometió y lo juró por Él mismo. Cuando Él se presente, toda rodilla se doblará. ¿Qué se espera de un adorador, hermanos? Ahí le doy un texto. Salmo 24:3-4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién va a adorar en el templo? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a poder entrar en el lugar santo de Dios? Lógicamente, para cumplir las adoraciones. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 4 cosas. ¿Qué se espera de nosotros como adoradores? 1, que entienda que su ministerio de adoración es hecho delante de Dios. Se está en conexión con lo celestial. Hermanos, nos conectamos con lo divino. Esto debe ser tomado muy en serio, porque Dios es la parte que no juega, y con Él estamos tratando cuando hablamos de adoración. Ejemplo, hermanos, déjenme darles un ejemplo rapidito de cómo funciona el asunto de que cuando usted se mete en asuntos de la iglesia o de adoración, usted trata con Dios y Dios no juega. No vacile con Dios. Ananías y Zafira es el ejemplo que yo les puse ahí. Ananías y Zafira dijeron: ofrendas a los pobres. Forma de adorar a Dios era que la gente ponía su corazón y vendían propiedades, se las daban, las repartían. Era una forma de adorar a Dios. Era Dios el que está siendo agradado en los hermanos, supliendo las necesidades de otros hermanos. Eso es parte de la oración. Ya vimos que dar es parte de la oración. Pero Ananías y Zafira dijeron: vamos a dar una plata, vamos a vender un terreno. Escúcheme, lo que no conocen la historia, dice: voy a vender un terreno, vamos a darlo. Pero ellos está bien, no había problema. Pero ellos tenían un deseo de ser puestos como en alto, ser alabado ellos. Y para ellos tuvieron que mentir. Entonces vendieron el terreno, sacaron una parte del terreno, del precio, se lo echaron en la bolsa y llevaron el resto. No había ningún problema todavía. El problema fue que cuando ellos llegaron a la ofrenda, dijeron: aquí está la ofrenda. Eso es toda la plata del negocio. Ese fue el problema. Entonces Pedro dice, bajo sus anteojos: ajá, esa es toda la plata. Vendieron en tanto, aquí, déjame ver. Lo vendieron en tanto, en esto. Sí, ellos estaban en el culto, jugando, vacilando en el culto. Pero no se habían olvidado que Dios es el centro del culto, y con Dios no se puede jugar. Cayeron muertos, murió uno y murió el otro. A la esposa se le dio una oportunidad, venga, porque la esposa entró después, se conocen la historia. Y Pedro le da una oportunidad porque Dios va a hacer un juicio. Vendieron en tanto la propiedad, es cierto.
Su esposo trajo una ofrenda. Dijo que es tanto y dijo que en eso vendió la propiedad. ¿Es cierto, Ananías, de Zafira? Y Zafira dijo, sí. También murió. ¿Cómo sería con nosotros si Dios tratara igual a nosotros que trató a ellos? Cuando se encuentra jugando en el culto, ¿venimos a adorar o venimos a jugar de adoradores? El tiempo se me ha ido. ¿Qué es limpio de manos? ¿Qué es corazón puro? ¿Qué es que no eleva su corazón a cosas vanas? ¿Qué es aquel que no ha jurado con engaño? Eso está explicado aquí al final de esa hojita. Hermanos, estudien en casa. ¿Qué es limpio de manos? ¿Está usted limpio de manos? Es algo más que esto. ¿Qué significa limpio de manos? Revíselo ahí, porque hay que estar así. Pero yo quiero es que necesito ir al final, porque hay algo que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? En la hoja final, punto 3, por unos minutos que me quedan, dice, ¿cómo se ejerce la adoración? Ok, ya hemos visto que el adorador tiene que ser muy serio, muy formal, limpio de manos, de corazón puro, que no eleva, que no es vanidoso y que no es de falso testimonio. Ahora, ¿cómo se ejerce la adoración? Aquí hay algo importante que quiero compartir con ustedes para seguir cerrando. ¿Cómo la ejercemos, hermanos? Uno, hay un versículo que es clave de cómo ejercer la adoración. Juan 4, 19, 24, cuando Jesús habla con una samaritana. Note las veces, y se las marqué como una rayita debajo de la palabra, cada vez que se menciona la palabra adoración. Dice así, dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar que se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga lo que dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se puede hacer eso? Sí. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque esa salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoremos. Es necesario, dice Dios, que adoremos. Hermanos, y digo aquí, lo que nos enseña este pasaje es que no hay lugar específico de adoración. Usted puede adorar en todo lugar. Dijo el Señor, ya no será aquí en el monte Gerizim, ni será en Jerusalén. Ya no se adorará al Padre en un lugar específico, sino que se adorará en espíritu. No a través de sacrificios de animales, sino que será del corazón. Inclusive Jesús le dice, vea, ustedes los samaritanos adoran y no saben qué están haciendo. Wow, eso es increíble. Es increíble lo que es adorar y sin saber. Nosotros, los judíos, sí adoran y saben, pero Jesús como que dice, los judíos están más sabios que ustedes. Sin embargo, los judíos están haciendo todo carnal, todo carnal, todo. Es necesario adorarle a Dios en el espíritu y en la verdad. ¿Por qué es importante o cómo se ejerce? Primero, no hay un lugar específico. Eso no significa que no es necesario venir al culto, porque ya hay ciertas leyes bíblicas para congregarse. Entonces, no vaya a decir, entonces como puedo orar en cualquier lado, no ocupo ir el domingo. No, hay un mandamiento específico para congregarse y adorar a Dios, y lo cumple la iglesia en el día del Señor. Esta iglesia tiene que hacerse con entendimiento. Adoráis lo que no sabéis, adoramos lo que sabemos. Hay que adorar con entendimiento, hermano. Sepa lo que usted está haciendo. Oiga, esta mujer era samaritana, hablaba de adoración y vea, ahí están todas las cosas contrarias a ella. Hablaba de adoración y ella misma estaba con una relación que no era lícita. Y hablaba de adoración. Es aquí donde se adora y ella habla. Sí. Vea, déjeme hablar sobre la adoración. Y dice Dios, llámeme tu marido. No tengo marido. Y el que ahora tienes, sí, yo sé que usted tiene a alguien. Y no es tu marido. Y estás hablando de adorar.
Pero Jesús le dice: ¿eres profeta? Yo soy Jesús, quiero salvarte. Dios es muy bueno. Debe hacerse en espíritu y en verdad. Ahí está la explicación. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es verdad? ¿Qué es espíritu y verdad? A, B en cada punto. Nuestro espíritu debe estar envuelto en adoración, más que solo nuestro cuerpo, hermanos. De ahí la necesidad del nuevo nacimiento primero, por medio del cual tomamos la vida espiritual. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí empieza la adoración. Punto B, también puede nuestro espíritu ser guiado por el Espíritu Santo en la adoración que Dios desea. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En verdad, la adoración nacida de corazón, no para ser vistos o para buscar favores personales. Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La adoración verdadera en lo íntimo. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para hombres. B, la adoración debe ir fundamentada en la palabra de Dios y nacer del corazón, por eso dice que es de verdad. Por ejemplo, si la Biblia dice que todo debe hacerse decentemente y con orden, 1 Corintios 14:40, una adoración desordenada e indecente no agradará a Dios. Entonces la adoración debe hacerse en la verdad, basada en la verdad. La palabra de Dios nos guía para adorar correctamente, no por la carne y no muchas cosas que usted ve en televisión de lo que es adoración. Es decir, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener muchísimo cuidado. Y punto D, que es el punto final que yo quería tomar, es esto: debe hacerse bajo una premisa, un argumento de necesidad. O sea, Dios busca que le adoren, dice el pasaje. ¿Por qué es esa necesidad? Uno, porque Dios busca, demanda o espera la adoración de los adoradores, 23b en el pasaje. Estos son raros y Dios desea la adoración de estos. Los verdaderos adoradores deben adorar, hermanos. Escúcheme, hermano, son pocos los verdaderos adoradores. Sí, los verdaderos adoradores deben adorar. Le digo que hay mucha gente reuniéndose hoy, muchísima gente se reúne los domingos en cultos en todo el mundo. Pero no crea que porque se reúnen y se inclinan, están haciendo lo correcto. Muchos se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor, no estaban haciendo lo correcto. Y los hijos de Israel dijeron: no adoraremos a dioses falsos, hay un solo Dios. Son raros, son pocos. Porque nuestro deber es adorar, punto. Si los pueblos paganos y las sectas falsas adoran a sus dioses con tanta devoción, ¿por qué no va a tener más devoción y disposición un cristiano? Porque al igual que en la Santa Cena anunciamos la muerte del Señor, cuando hacemos la Santa Cena, al igual que así, por medio de la oración, anunciamos la soberanía de Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y por eso lo adoramos. Así, igual que la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor, por medio de la oración anunciamos que Dios es digno y espera adoración de los humanos. Por medio de la oración anunciamos nuestro sometimiento y dependencia a la voluntad de Dios. Por medio de la oración manifestamos nuestra fe, creemos en un Dios vivo. Por medio de la adoración. Por eso es importante adorar. Hermanitos, repasen la lección. Repásela en su casa. Repásela a solas. Usted y Dios. ¿Qué tipo de adoración estamos dando a Dios? ¿Qué tipo de adorador soy yo? ¿Qué es lo que Dios? ¿A quién estoy adorando? Vamos ahora.